Más del 60% de las acciones está cotizando por encima de su media móvil de 50 días y de su media móvil de 200 días. Un dato que mejoró bastante con respecto al anterior. Y esto sobre una muestra de aproximadamente 3.000 compañías. Seguramente te estarás preguntando, oye, si hay tal mejoría, ¿por qué el índice de la bolsa americana, el S&P 500, no se ha movido, no ha alcanzado nuevos máximos? Por eso quiero darte la bienvenida a tu radar financiero, donde vamos a hacer un análisis 360 grados de los mercados, donde vamos a explorar qué están haciendo los bonos, las acciones, monedas, criptomonedas y las materias primas. En nuestro reporte anterior habíamos dicho que los mercados que se estaban o que estaban teniendo un mejor desempeño eran los metales preciosos, el oro y de segundo lugar venían las acciones. Luego exploramos las acciones dividiéndolo entre los 11 sectores y habíamos visto que uno de los sectores de mayor o mejor desempeño era el de tecnología, el de salud, el de servicios públicos se estaba desacelerando, estaba perdiendo momentum y un sector que nos había llamado la atención era el del consumo defensivo. Para hoy vamos a dividir el mercado con relación a su tamaño, es decir, esas empresas de gran capitalización, las de mediana, las pequeñas y las micro. Y a su vez, vamos a dividirlo en el tipo de compañía, ya sea crecimiento o valor. Esas empresas de crecimiento son las que hacen crecer exponencialmente las ganancias por acción. Normalmente se asocian a compañías tecnológicas, biotecnología o esas compañías de sector cíclico, mientras que las de sector de valor son compañías que se mueven relativamente similar a la economía. Asimismo, sus bienes y servicios son indispensables. Independientemente del estado de la economía, hay que comprar o adquirir esos bienes y servicios, como comida, productos básicos, servicios públicos, entre otros. Otra característica de estas compañías es que el dividendo que ellos cancelan o el desempeño de sus dividendos es muy superior al que pudieran pagar las compañías de crecimiento, que en algunos casos es incluso nulo. Vamos a compartir la pantalla y vamos a ver qué está pasando en los sectores. Entonces, fíjate que esta foto no ha variado de manera significativa. Aquí tenemos el sector salud en los sectores líderes, mientras que el sector de tecnología se está como desacelerando, ¿ok? Fíjate que mira las variaciones, ¿no? Que es la distancia entre un punto y otro. Son bastante pequeñas, entonces pudiéramos decir que más bien se está como estacionando. Y el sector salud sigue apuntando a que quiere moverse a ese sector de los rezagados. Y fíjense cómo se está moviendo el sector defensivo. Sigue mejorando, apuntando en esas coordenadas que entre las 2 y las 3 o más bien hacia la una. Entonces, eso es bastante positivo. Un cambio relevante que estamos viendo en este gráfico de rotación relativa es el sector financiero. Fíjate cómo prácticamente estaba estacionado sin hacer nada y que en esta semana se aceleró. ¿Ok? Ahora, visto esto, vamos a ver qué está haciendo las compañías clasificadas según su tamaño y según el tipo de compañías. Entonces, fíjate que aquí tenemos como líder las empresas, las micro, ¿ok? O sea, no solo las pequeñas, sino las de muy pequeña o menor capitalización. Luego tenemos esto es los ITF, ¿ok? Estas son las pequeñas, IJR. Y luego, finalmente, en tercer puesto, tenemos las grandes compañías. Ahora, cuando la vemos entre el tipo, que es crecimiento o valor, estas compañías de valor son las que están teniendo actualmente o en los últimos 3 meses mejor desempeño que las empresas de crecimiento. Por eso es que estábamos viendo el sector defensivo que estaba mejorando. Ahora, cuando las dividimos entre tamaño y tipo al mismo tiempo,
Fíjate que aquí nos llama la atención que son las compañías de valor de pequeña capitalización las que están teniendo mejor desempeño, seguida con las compañías grandes igualmente de valor. Y el tercer puesto se lo damos a las compañías de crecimiento, pero de pequeña capitalización. Yo sé que este cuadro pudiera verse un poco enredado y confuso, pero es una herramienta que tienes a tu disposición, que la tienen algunas plataformas de gráfico y que la puedes analizar por tu cuenta. Ahora bien, vamos a verlo en un gráfico de rotación relativa. Entonces aquí la foto es un poco más limpia, ¿ok? Y fíjate que inicialmente entre crecimiento y valor, fíjate dónde están las acciones de crecimiento. Ya no son líderes, se están debilitando y pudieran estarse metiendo entre unas 3, 4 semanas aproximadamente aquí en el cuadrante de los rezagados. Mientras que son las compañías de valor las que están ganando bastante momentum, ¿ok? Están mejorando y pudieran esta sí, si toma este ritmo, va a tomar un poco más de un mes y medio aproximadamente en que pasen aquí, que sean las líderes, ¿ok? Si proyectamos esta distancia, estamos hablando de una, dos, tres, cuatro, sí, unas 5 o 6 semanas aproximadamente, ¿ok? Y luego tenemos aquí las empresas de mediana capitalización, ¿ok? Fíjate cómo están aquí apuntando a que se quieren meter o que están mejorando esa tendencia, así como las empresas, las small cap, ¿ok? Ahora, cuando dividimos esto, hacemos ese análisis por tamaño y tipo de compañía, fíjate quiénes están aquí, las inversores, las grandes compañías de valor, ¿ok? Por eso que nuevamente, por eso que estamos viendo esas empresas de sector defensivo mejorando. Y por el otro lado, fíjate en el lado opuesto están las grandes de crecimiento, ¿ok? Fíjate que están grandes crecimiento, grandes de valor. Luego, en las medianas, tenemos aquí las de crecimiento y y las de valor también, ¿ok? Pero fíjate que las de valor tienen como mejor aceleración del precio. Parece que se van a meter en este cuadrante de aquellas que están mejorando antes o que las de crecimiento. Y luego en el lado de las pequeñas, aquí tenemos, aquí sí es lo contrario. Tenemos las de crecimiento que están aquí en rezagadas, ¿ok? Pero que está buscando mejorar, mientras que las de valor eran las que estaban teniendo una buena tendencia de desempeño relativo, ¿ok? Parecía que se iban a meter aquí en las rezagadas, pero ahora se está regresando buscando nuevamente ese cuadrante de líderes. Y aquí confirmamos efectivamente lo que habíamos dicho inicialmente, que más del 60% de las acciones está cotizando por encima de esas medias móviles de 50 y 200 días. Ahora vamos a revisar las gráficas, ¿ok? Para actualizar qué estaba haciendo el mercado. Aquí tenemos el oro, ¿ok? Habíamos dicho que estaba en una tendencia alcista, que había corregido, que en el corto plazo sí había roto líneas de tendencia, que había que estar alerta si era capaz de hacer nuevos máximos, pero que este era el mínimo importante, el rango de los 363 aproximadamente. Entonces, el escenario optimista es que esto definitivamente alcance niveles más altos, ¿ok? En el escenario conservador, bueno, que esto se quede aquí prácticamente sin hacer nada, lateralizado. Vamos aquí a cambiarlo al color amarillo. Y el escenario pesimista es que no alcance precios más altos, que rompa, ¿ok? Y que llegue a esta zona aproximadamente de los 320. Entonces, esto es nuestras proyecciones de los tres escenarios con relación al oro. Cuando vemos un gráfico de día, ¿ok? Hasta ahora se está portando bastante bien. Habíamos dicho que había corregido, se lateralizó, hizo esta especie de doble piso, ¿ok? Luego hizo un máximo creciente, volvió a retestear la zona, subió y no queríamos que pasara
estos niveles de precios, los 380, y que superó en la sesión del pasado jueves y viernes, ¿ok? Estas velas no hay que tener miedo, ¿ok? ¿Por qué? Fíjate cómo son las cotizaciones del oro, como es un mercado que está abierto, que es el mercado de las materias primas, con base a los contratos de futuro, él cotiza prácticamente las 24 horas, los 5 días de la semana, ¿ok? Los días laborales. Entonces, por eso es que vemos estas cotizaciones así como erráticas, ¿ok? Por eso es importante ver bien esa estructura del precio. Ahora, en el mercado americano, a través de su ETF, el SPY, fíjate que habíamos dicho que estaba un poco lateralizado, que había perdido velocidad. Fíjate que no ha sido capaz de superar esos máximos históricos, ¿ok? Por eso tenemos la alarmita aquí en los 692, pero tampoco ha roto esa estructura y no ha hecho mínimos decrecientes en los 646. Aquí están los mismos escenarios que habíamos visto la semana pasada y se está moviendo en ese escenario, vamos a decir, conservador, ¿ok? Porque no alcanza a hacer esos nuevos máximos. Pareciera que es muy probable que vaya aquí a retestear esta área, que es un área de volumen donde hay mucho interés. Vamos a ver quién consigue dominar aquí, si los compradores o vendedores son los que tienen, cuál de los dos tienen más expectativas. Vamos a ver el sector tecnología rápidamente. Wow, el sector tecnología se está metiendo en el escenario conservador, ¿ok? ¿Te acuerdas que habíamos proyectado aquí una especie de hombro, cabeza, hombro, pero que todavía faltaba para que se desarrollara? Entonces, bueno, vamos a colocar aquí ese escenario, ¿por qué no? Habíamos dicho eso hace una semana, la semana pasada, pero bueno, todavía faltaba para eso. Entonces, bueno, se está moviendo en ese escenario conservador, está perdiendo el área de los 144, 146, y bueno, pero no, la estructura no es negativa, ¿ok? Está en una fase correctiva todavía. El sector de servicios públicos, esto habíamos dicho que estaba prácticamente roto, ¿ok? Luego tenemos el sector de salud, XLB, perfecto, había perdido esta zona inicialmente, pero que fue capaz de recuperar. Entonces, cuando vemos esto, mira, lo vemos bastante positivo. El escenario optimista, bueno, esto que siga alcanzando niveles más altos, ¿no? Muy bien. El escenario conservador, aquí que se lateralice. Y el escenario pesimista es que, bueno, corrija un poco más y reteste esta zona. ¿Ok? Inicialmente. Este sería nuestro peor escenario para el sector salud. Cuando vemos en un gráfico diario, efectivamente habíamos dicho que bueno, había roto líneas de tendencia de corto plazo. Ahora esa línea de tendencia, fíjate cómo está fungiendo como de resistencia. Parece que está consiguiendo allí interés vendedor. Vamos a ver qué hace el precio. ¿Ok? Colocamos una alarmita aquí por debajo de los 149. Y el sector, vamos a ver el sector defensivo, el del sector defensivo. Muy bien. Este no lo habíamos analizado la semana pasada, pero bueno, lo podemos analizar ahorita rápidamente. Fíjate que es un sector, vamos a ver, que tiene como fases, ¿no? Tiene fases impulsivas o alcistas y fases laterales. Y en los últimos 3 años aproximadamente, fíjate que se está moviendo en un rango donde el rango, vamos a decir, el rango inferior sería esta zona de precios, vamos a marcarla por aquí, ¿ok? Y en el rango superior tenemos esta área de precio, ¿ok? De los 84 aproximadamente. Y el rango medio, intermedio, la línea media que divide esas dos áreas sería esta aproximadamente de los 77. Fíjate cómo el precio lo ha tocado en muchas oportunidades, ¿no? Aquí fungió
de resistencia, consiguió mucho interés vendedor. Aquí finalmente rompió, aquí retesteó y se quedó luego el precio lateralizado en esa banda superior y la banda intermedia. ¿Ok? Entonces ahorita quiso romper a la baja, pero que está recuperando. Vamos a ver qué está haciendo en un plano de días. Fíjate la estructura de mínimos crecientes y máximos crecientes. Pero que aquí hay una pequeña área minúscula. Vamos a ver si es capaz de superar. Vamos a ver esta que está aquí de los 80, 79, porque de romperla es muy probable entonces que se vaya a tocar la parte superior de ese canal. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí una alarmita. Vamos a ver, crossing up, perfecto, hasta el 31 de enero. Entonces nuestro escenario optimista es que esto haga esto y por lo menos alcance la parte alta de ese canal. El escenario conservador, ¿ok? Que se quede aquí, se siga quedando allí, no, y no haga más nada, que eso es bueno también, hay maneras de hacer dinero en esos rangos, y el escenario pesimista es que luego se vuelva a venir para acá, ¿ok? Justamente aquí en esta área donde ha alcanzado los últimos mínimos. Fíjate que lo tocó uno, dos y ahora tres, ¿ok? Para ser más detallista. Muy bien, entonces, ok, listo, esto lo tenemos. Vamos perdón, aquí esto vamos a ponerlo de color verde. Entonces, ya con este radar, tienes que estar muy atento entonces a las empresas de valor, a las empresas grandes o a las empresas de pequeña capitalización. ¿Ok? Pareciera que están mejorando, es decir, que esos grandes inversores, si bien el sentimiento sigue siendo positivo en el mercado, sigue siendo optimista, alcista, parece que ya los inversores están perdiendo cierto apetito por los activos de riesgo. O sea, cuando digo los activos de riesgo son esos sectores como el sector tecnología, las criptomonedas, los sectores cíclicos, y se están moviendo a sectores defensivos, como acabamos de ver el sector salud, sector de consumo defensivo. ¿Ok? Ahora, tu tarea es hacer esa búsqueda. Si no te apetece invertir en estos ETF, entonces, uno, tú puedes validar si tu estrategia de inversión o de trading se activa en esas áreas que acabamos de analizar. O número dos, buscar acciones que pertenezcan a estos grupos que están mejorando, que pareciera que su tendencia es probable que esté cambiando, ¿ok? Y consigas buenas oportunidades de inversión o de trading. Entonces, dicho esto, ya sabes, nos vemos en la próxima semana en otro informe de aquí de tu radar financiero.